Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Bueno, mis queridos amigos, seguimos en el título de vida abundante. Sí, porque no es que sea un tema de no terminar, pero es un tema muy importante a relación con lo que debemos vivir como hijos de Dios. Y eso es lo importante. Nosotros debemos tener todo esto como una prioridad en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Y allí es donde se materializa a través de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Yo quiero que cuando nosotros recapitulamos el tema relacionado con la naturaleza, la nueva naturaleza, y cuando vamos a lo que estábamos hablando con anterioridad, que el conflicto espiritual que existe entre la naturaleza pecaminosa y divina, sí, porque cuando hablábamos que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y que estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hablábamos también de escuchar la voz del Espíritu Santo porque es andar conforme al Espíritu, de seguirle, obedecerle y confiar en Él. Hablábamos de ese conflicto espiritual, ¿cierto? Que el secreto residía andar en el Espíritu, ¿sí? Tocábamos los versículos de Gálatas, hablábamos de la naturaleza pecaminosa que está relacionada con las obras de la carne y la nueva naturaleza que está relacionada con el fruto del Espíritu. Entonces aquí tenemos algo muy importante, sí, que para nosotros como hijos de Dios, cuando vemos esa parábola de la vid y los pámpanos, ¿sí? Y podemos oír a Juan, al Evangelio según San Juan, cuando Jesús mostró de nuevo esa planta de la vid y mostró sus pámpanos para ilustrar ese tipo de relación que debe existir entre él y el creyente para que se pueda producir un fruto. No se necesita ser un experto en jardinería para comprender lo que les estoy hablando. ¿Cierto? Entonces estaríamos hablando de la importancia en una planta, las uvas o la vid. Es la calidad del fruto que produce. Y esta es la gran importancia que resalta en la forma en que Jesús se refirió a los pámpanos o a las ramas de la vid. Algunos pámpanos no producen fruto y estos deben ser cortados, como lo dice el Evangelio según San Juan. O sea que el propósito de un pámpano consiste en producir fruto. Si no lo produce, no tiene ningún valor para el viñador, o sea, para Dios, por lo cual lo corta y lo tira. La nación de Israel ofrece un triste ejemplo de este tipo de juicio. Israel fue diseñado para que fuera la viña de Dios y para que reflejara el amor de Dios y la misericordia, la bondad y la gloria de Dios entre las naciones, pero Israel fracasó y sufrió el juicio. Y aquí lo que Dios dijo acerca del fracaso de Israel. ¿Qué más se podrá hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo he esperado yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Entonces estamos hablando de una profecía que está hablando el profeta Isaías allá en el primer Isaías. ¿Sí? Recordemos que son 66 capítulos del libro de Isaías. ¿Sí? Así como el Nuevo Testamento. ¿Sí? Son 66 libros. Entonces, este pasaje que les acabo de hablar, que es en Isaías 5, del 4 al 5, significa que en lugar de producir el fruto esperado, de acuerdo con el principio de la producción, el fruto de la nación de Israel producía ¿qué? ¿Ah? El fruto del carácter opuesto al que se esperaba de ella. ¿Sí? Eso era lo que pasaba con la nación de Israel. Y muchos dirán, pero ¿cómo resulta la nación de Israel? ¿Cómo es el resultado de la nación de Israel? ¿Sí? ¿Fue qué? ¿Protegida por Dios? ¿Abandonada por Dios? ¿Ya no la protegió? ¿O capaz de dirigir a otras naciones hacia Dios? Vea, yo creo que si uno no tiene el carácter de Jesús en su vida, desde aquí hasta la planta de sus pies, es difícil que usted dirija a otros. Algunos pámpanos no permanecen unidos a la vid, deben ser echados al fuego y quemados.
El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, como lo dice el Evangelio según San Juan. Es imposible que los pámpanos produzcan fruto porque no forman parte de la vid, o sea, cuando son cortados. ¿Usted ha observado que una rama de un pámpano quebrado pronto comenzará a secarse y a morir, debido a que está quebrado? Es irrumpida la conexión vital a la vida de la vid. Ya no pueden fluir el pámpano, los recursos vitales de la vid, sin los cuales la rama o el pámpano se seca rápidamente. Entonces las ramas secas son amontonadas y quemadas. O sea, la salvación es una experiencia real de rendimiento en la fe al Salvador. ¿Sí? Y para convertirse en una nueva creación, ese es el objetivo. ¿Sí? En nuestro vínculo con los recursos vitales de Jesucristo es una estrategia personal a Jesucristo y una relación continua con Él. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, como lo dice el Evangelio según San Juan. Y estar en Cristo no consiste simplemente en afiliarse a una religión o llevar a cabo ceremonias religiosas o aprender credos religiosos. Es una entrega de su vida a Él y su deseo de ser transformado a imagen por el poder del Espíritu Santo. Entonces hay una diferencia abismal en estos significados. O sea, algunos pámpanos producen fruto y deben ser limpiados, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, como lo dice el Evangelio Juan. O sea, el viñador quiere que los recursos vitales de la vid fluyan hacia el fruto y no a las hojas y a las ramas muertas. Por tanto, para producir más y mejor fruto es necesario el proceso de poda del pámpano o la rama. Usted puede ver ejemplos de vides sin fruto y esas son las que Dios envía a cortarse. Usted puede ver una imagen de eso en Google, ¿sí? Usted puede ver el descuido que es el quemarse, ¿cierto? Porque está desunido, ¿sí? Y usted puede ver una vid que tiene mucho fruto. Y la que tiene mucho fruto se tiene que limpiar de tantas ramas. O sea, el plan de Dios para nosotros consiste en que produzcamos mucho fruto. Él envía su Santo Espíritu para justificarnos, para vivir en nosotros y santificarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Como lo dice en la carta a los Corintios, ser santificado significa ser separado del pecado y ser apartado para Dios, conforme a la imagen de Cristo, como lo dice en el libro de Romanos, porque todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Se refiere a la santificación que se declara en la carta a los tesalonicenses. O sea, Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Y por qué es necesario el proceso de poda o de podar? O sea, cuando una persona expresa verdadera fe en Jesucristo como su Salvador y nace otra vez del Espíritu, no significa que es hecha perfecta instantáneamente. No, Señor. El creyente comienza así el proceso de ser transformado a una naturaleza semejante a Cristo. Este en cambio ocurre cuando el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios comienza a limpiar aquellas actitudes y comportamientos que no son los de Cristo. El creyente demuestra progresivamente las señales crecientes de la producción progresiva y da señales de producción de fruto mucho antes de que el fruto madure. Y la poda espiritual desarrolla mayor evidencia de la naturaleza de Cristo con la cual llega uno a la madurez espiritual. Queridos amigos, de verdad, esto es un tema muy hermoso, porque la idea es crecer, que usted tenga vida de abundancia. Y la vida de esa vida de abundancia, el fruto es lo más importante, pero es el fruto de esa misma santificación que usted tiene que vivir a través de la obra del Espíritu Santo en su vida, en su corazón. Y allí usted puede entender y comprender el propósito de Dios, porque se trata de esas olas con Dios, tú y Dios, porque Él te ama. Recuerda que esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Muy buenas noches. Recuerda que es el pastor José Gómez quien te habla. Bendiciones. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche.